Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traemos un video súper interesante para estudiantes y docentes y todo aquel que hace uso de esta potente herramienta de PowerPoint. Estaremos conociendo paso a paso cómo dejar de usar estas plantillas que vienen por defecto para que empieces a construir tus propias plantillas personalizadas y de una forma profesional. Este será un video súper interesante que no debes de perder. Si quieres aprender de este gran tema, entonces quédate con nosotros en este video hasta el final. Muchas veces lo típico que hacemos cuando abrimos un documento de PowerPoint es encontrarnos con estas plantillas en la portada principal de la aplicación, y lo más fácil que hacemos es elegir una de ellas que ya viene configurada por defecto. La verdad que son bastante buenas, pero a mi parecer personal aún falta trabajarlas en el buen sentido profesional. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que si te fijas, se desperdicia mucho espacio al momento de realizar nuestras presentaciones. Es más, sería un indicador de poco profesionalismo, ya que demuestra muchas veces que no se tomó el tiempo necesario para elaborar nuestra presentación. La finalidad de este video es enseñarte a cómo elaborar tus plantillas personalizadas y profesionales para que cuando quieras hacer uso de ellas ya lo tengas en esta parte como un acceso directo, de donde podrás elegir el diseño que has configurado por tu propia cuenta. Veamos el paso a paso para que aprendas a realizar tú mismo tus propias plantillas. Para realizar nuestra primera plantilla lo que necesitamos es un tema que no tenga ningún formato de imagen. Para esto nos vamos a la pestaña Diseño y en Temas elegimos esta primera opción, tal como puedes ver en la pantalla. Haciendo esto ya tenemos un nuevo documento completamente limpio. La segunda configuración que vamos a realizar es cambiar o asegurarnos que esta ventana se encuentre en panorámica. Recordarte que hay dos tipos de áreas. En primer lugar tenemos la ventana estándar con una relación de 4:3, es decir, casi cuadrada, y otra ventana panorámica mucho más grande con relación de 16:9. Estas opciones lo podemos ver en la pestaña Diseño y en esta esquina podemos ver que tenemos tamaño de diapositiva. Y si lo desplegamos, tenemos las dos opciones, un estándar y otra panorámica. Además nos da una tercera opción para crear otros tamaños, pero por ahora lo dejamos en panorámica. Otro punto muy importante que debes de tener en cuenta es preparar ya tus imágenes que pondrás de fondo a las diapositivas. En mi caso, tengo 3 imágenes preparadas ya en estas carpetas. Como puedes ver, son muy sencillas y aquí puedes usar una imagen que cubra toda la diapositiva o parte de ella. En mi caso cubriré solamente las esquinas y lo demás lo dejaremos en blanco. Pero si quieres colocar una imagen o más imágenes, el procedimiento siempre será el mismo. Si quieres una imagen completa para toda la diapositiva, te recomiendo un tamaño de 1280 píxeles por 720 píxeles, que puedes trabajarlo en Photoshop, CorelDRAW o cualquier otro programa de edición, o simplemente buscar una que te guste por la web. Ahora sí viene lo más importante de todo el video. Vamos a editar el formato principal de nuestra plantilla. Es decir, cada vez que elijo una diapositiva nueva de esta parte, automáticamente que ya me traiga la configuración que vamos a realizar. Para hacer este trabajo, el primer paso es ir a la pestaña Vista y aquí ubicar la subpestaña Patrón de diapositiva. Por esta subpestaña podremos hacer los cambios necesarios y todos los que se requieran a nuestra plantilla. Si damos clic podemos ver que nos muestra otra nueva pestaña denominada Patrón de diapositiva, con muchas otras opciones que lo estaremos viendo según hagamos uso de las mismas. Lo primero que quiero que te fijes es en esta parte izquierda. Como puedes ver tenemos una lista de diapositivas tipo una columna vertebral que parten de una diapositiva principal. Es decir, todas estas que se encuentren por debajo de esta diapositiva principal dependen totalmente de la configuración que se realice en esta principal. En simples palabras, estas diapositivas son hijas de la diapositiva principal. Si hacemos cambios a esta principal, se aplicará a todas las hijas, y si hacemos un cambio a una diapositiva hija, solo se aplicará a esa diapositiva.
El primer paso es eliminar algunas diapositivas que no usamos con frecuencia. En mi caso, nunca he usado, por ejemplo, este modelo. Entonces, para eliminarlo, simplemente lo seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Y así podemos elegir con cuáles queremos trabajar y cuáles no. Para explicar este ejemplo simplemente nos quedamos con 4 diapositivas hijas más la principal, las demás lo borramos. Y si queremos incluir una nueva diapositiva, podemos hacerlo desde la pestaña Patrón de diapositiva y luego en Insertar diseño. Y como puedes ver, ya tenemos una nueva diapositiva hija al final. Súper fácil, ¿verdad? Para hacer el cambio a todas las diapositivas nos ubicamos en la principal y aquí podemos cambiar este texto que viene por defecto. Si te fijas, aquí me dice haga clic para modificar el estilo de título del patrón. Si cerramos la ventana patrón por un momento, podemos ver que este texto es el que se muestra en la diapositiva, en esta parte. Otro de los detalles que podemos ver es que solo nos hemos quedado con 4 diapositivas hijas y lo podemos ver reflejado en esta sección de nueva diapositiva, donde solo aparecen las 4 diapositivas. No sé si ya terminaste por darte cuenta a qué vamos a llegar. Regresamos una vez más a la vista patrón y nos ubicamos en la diapositiva principal. Y la primera modificación es cambiar todo este texto a uno más corto, como por ejemplo insertar título. Ahora en la pestaña inicio le cambiamos a una fuente helvética de tamaño 36 de un color rojo, en negrita y centrado, por tratarse de un título. Ustedes pueden elegir el que más les guste y lo encajamos exactamente en toda la diapositiva. Lo que nos falta es cambiar este recuadro inferior. Para eso usaremos la misma fuente helvética a un tamaño esta vez de 24. Y si gustan, pueden cambiar el color de la fuente y el tipo de viñeta. Eso queda a su gusto y preferencia. Ahora lo encajamos a continuación del título y centramos en la hoja de trabajo. Este mismo procedimiento lo repetimos con todas las diapositivas hijas, pero para hacerlo más fácil, simplemente seleccionamos todo este marco y lo copiamos con Control+C y nos vamos a la primera diapositiva hija, borramos todos los recuadros que existen y pegamos con Control+V lo que se había copiado. Como puedes ver, ya tenemos el título en la primera diapositiva hija. Hacer lo mismo con todas las diapositivas hijas que se tenga. En mi caso, adelantaré este procedimiento. Como puedes ver aquí, ya he terminado de configurar todas las diapositivas hijas. Simplemente edité la fuente, el texto que traía por defecto y el tamaño de cada una de los contenedores del texto. De esta forma ya podemos ver mucho más ordenado a las diapositivas, pero veamos una diapositiva muy importante, como por ejemplo una que se denomine portada, donde irán los datos más importantes al momento de iniciar una presentación. Para que me entiendas mejor, veamos de qué estoy hablando. Primero nos vamos a la primera diapositiva hija y lo duplicamos para conservar el formato ya configurado. Si te fijas, ya tenemos nuestra diapositiva duplicada. Nos ubicamos en la primera y aquí en esta parte reemplazamos insertar título por datos personales y le cambiamos de color y eliminamos este recuadro inferior. Es decir, esta será nuestra portada principal, donde irán los datos principales del ponente, o si eres un docente, aquí irá la información que quieras presentar al público. Por ejemplo, vamos a ingresar varios marcadores donde irá el nombre de la institución, los integrantes en el caso de ser estudiantes, el ciclo, el curso, en fin, puede ser cualquier otro dato que crean necesario. Para insertar estos contenedores o marcadores, nos vamos a la pestaña Patrón de diapositiva y desde la subpestaña Insertar marcador lo desplegamos. Y si te fijas, hay varios marcadores. Para este caso usaremos un marcador de texto. Lo dibujamos en la diapositiva y le damos el formato que a nosotros más nos guste. Una vez editado, presionamos Control y sin soltarlo sacamos cuantas copias queramos. En este caso vamos a sacar varias copias. Como puedes ver, yo ya he ordenado a cada uno de los marcadores con los datos más relevantes de una presentación. Simplemente es usar las herramientas como si estuviéramos redactando algún contenido. En este caso tenemos, por ejemplo, al curso, al docente, al ciclo, al año y no podría faltar los integrantes, además de la institución y el tema central que se va a exponer. También hemos agregado una imagen, en este caso el logo del canal, que si te fijas no está dentro de un campo contenedor o marcador.
es decir, no es editable. Recordarte que todo el contenido que aparezca en el contenedor o marcador será editable. Se podrá editar en los trabajos que se haga, pero en cambio, este logo no se muestra el marcador. Es decir, de esta forma no será posible editar la información cuando se haga uso de la plantilla. Tener mucho cuidado de este tema. Para que me entiendas mejor, veamos cómo es que nos está quedando esta plantilla. Para eso, en la pestaña Patrón de diapositiva, damos clic en Cerrar vista de patrón. Ahora ya estamos en la vista normal de las diapositivas y si nos vamos a insertar una nueva diapositiva ya podemos ver todos los diseños que hemos configurado y si elegimos la portada podemos ver que nos trae todos los campos que ya hemos editado. Y lo mejor de todo es que todas estas casillas son editables como puedes ver. Es decir, puedo escribir cualquier texto y este se escribirá sin problemas. Pero quiero que te fijes en un detalle. El logo del canal que habíamos insertado no es posible editarlo. Esto porque no estaba dentro de un contenedor o marcador. A la fecha, no sé si ya te fijaste, pero aquí tenemos una plantilla de portada completamente editable y reutilizable. Y si seguimos ingresando más diapositivas podemos ver que aparecen las demás configuraciones que habíamos hecho anteriormente y sobre todo es que se presenta como editable para insertar nuestra información. Hasta aquí ya podríamos decir que tenemos nuestra plantilla casi terminada o avanzada a un 80%. Sin embargo, podemos darle otros arreglos más para que todo quede listo. Para esto, una vez más regresamos a la vista de patrón y nos ubicamos esta vez en la hoja principal. Aquí es donde aplicaremos una configuración global a todas las diapositivas hijas de la parte inferior. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar y desde aquí insertamos las 3 imágenes que teníamos preparadas en una carpeta aparte. Como puedes observar, ya tenemos las 3 imágenes en esta diapositiva principal. Solo queda ubicar en su lugar correspondiente, como por ejemplo, una en esta esquina y la otra en esta otra esquina superior, y el logo en esta parte inferior. El siguiente paso es aplicar una transición para que tenga un efecto mucho más atractivo al momento de pasar de una diapositiva a otra. Para esto nos vamos a la pestaña Transiciones y elegimos la que más nos guste. En particular me ha gustado la de tipo vórtice, que lo encontramos en esta parte. Con un clic lo seleccionamos y de inmediato se activa este botón de vista previa y si damos clic podemos ver que la transición ya ha sido aplicada o está funcional. Y si lo queremos de forma más rápida, aquí simplemente cambiamos a 2 segundos. Y si revisamos una vista previa podemos ver que se ve mucho más mejor. Recordarte que toda esta configuración de animaciones y transiciones lo estamos haciendo en la diapositiva principal. Ahora lo que nos queda por realizar es darle una animación a las imágenes que hemos insertado. Para esto lo seleccionamos a las que queremos animar, en este caso serán estas de las esquinas, y en la pestaña Animación buscamos la de tipo flecha hacia adentro. Ahora desmarcamos con un clic y nuevamente seleccionamos la imagen de la parte superior, y desde esta subpestaña de opciones de efecto lo cambiamos que el movimiento sea de arriba a abajo. Y si reproducimos el movimiento desde la vista previa, podemos ver el efecto que presenta. Lo que nos falta es animar a este pequeño logo. Para eso lo seleccionamos y en la pestaña Animación buscamos la de tipo rótulo. Luego nos vamos a la subpestaña Panel de navegación y se activa todo este cuadro de opciones. Y aquí, como puedes ver, tenemos todas las animaciones que hemos usado. Y desde este pequeño botón le decimos a todas ellas que inicien con la anterior para que todas al mismo tiempo empiecen el efecto configurado cuando sea proyectada la diapositiva. Ahora seleccionamos el logo una vez más y en el panel de navegación ya nos indica cuál es la imagen seleccionada y desde este pequeño botón tipo triángulo ingresamos a la opción de intervalos. Y si te fijas, aquí nos muestra esta pequeña ventana y aquí en duración le decimos 5 segundos. Y en repetir lo dejamos hasta el final de la diapositiva. Finalmente aceptamos. Si te fijas, al revisar las demás diapositivas hijas, podemos ver que todas ellas presentan la misma configuración. Una vez terminado, cerramos la pestaña de patrón de diapositiva para regresar al estado normal de la plantilla. Haciendo esta configuración podríamos decir que hemos terminado con nuestra plantilla.
Ustedes pueden darle muchos otros arreglos porque aquí solamente hemos aprendido lo más básico y elemental que te ayudarán a mejorar tus presentaciones. El paso final es guardar este documento como una plantilla de PowerPoint para poder usarlo después. Para esto nos aseguramos de tener una sola diapositiva. Luego nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar como, Examinar y aquí cambiamos el nombre a un nombre que podamos recordar, como por ejemplo mi plantilla. Y el paso más elemental es que en tipo lo guardamos como plantilla de PowerPoint. Finalmente cerramos todas estas ventanas. Ahora, si queremos usar esta plantilla, cuando abrimos la aplicación y ubicados en la pestaña Nuevo, podemos ver que ya tenemos esta pequeña opción de personal o personalizado en versiones anteriores. Y si damos clic podemos ver que aquí ya lo tenemos a nuestra plantilla y si nos acercamos a ella podemos ver que nos aparece este icono de alfiler. Y si damos clic podemos ver que ya nos ha subido la plantilla en esta parte superior. Esto nos indica que cada vez que ingresemos a PowerPoint siempre aparecerá la plantilla en esta sección para poderlo usar. Ahora creamos un nuevo documento haciendo clic en la plantilla y como puedes ver ya tenemos nuestra plantilla completamente configurada. Y si revisamos en la pestaña Inicio y luego en Temas podemos ver que ya nos aparece nuestra plantilla de igual forma. Y si revisamos en esta parte de Nueva diapositiva podemos ver todas las diapositivas hijas que ya hemos configurado. Solo hace falta elegir a cualquiera de ellas y realizar nuestro trabajo. Para no demorar con el video, voy a llenar las diapositivas con información para ver el efecto y las demás configuraciones que presentan y así puedas notar mucho mejor el trabajo que acabamos de realizar. Como puedes ver yo aquí ya tengo 5 diapositivas que ya están llenas con la información y si presionamos F5 o simplemente damos clic en este botón para presentar o proyectar las diapositivas podemos ver el efecto que hemos configurado en las imágenes y el logo del canal y si pasamos de una diapositiva a otra podemos ver de igual forma que aparece la transición que también hemos configurado y estos efectos irán apareciendo en todas las diapositivas que tengamos. De esta forma hemos terminado y sobre todo aprendido a cómo crear nuestras propias plantillas sin depender de las que ya vienen por defecto en la aplicación. Solo hacerte recordar que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún contenido que publicamos. Además nos gustaría encontrarnos en los demás canales que administramos, los cuales puedes encontrarlo en el perfil de este mismo canal. Revísalos porque son contenidos interesantes. Ahora sí, conmigo será hasta un nuevo video. Bye, hasta pronto. Dios les bendiga.